Hola a todos. Bien, como veis, empezamos este vídeo justo donde lo dejamos en el anterior. Habíamos creado diferentes variables dentro de una tabla que habíamos creado que la hemos llamado mis variables. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí diferentes, pues ya hablamos de que yo he utilizado todo marcas, es decir, direcciones internas del programa para poder luego simularlas. Y habíamos creado un programa sencillo en el que con la variable 1 pues se activaba la variable 8 y con la variable 5 se activaba la variable 13 y así podíamos seguir. Bien, voy a minimizar esto. No, me interesa el main solamente. De acuerdo. Voy a minimizar esto porque vamos a hablar un poquito de los diferentes tipos de contactos, ¿vale? Y habéis visto que por defecto yo pongo aquí, me aparece el contacto normalmente abierto y la bobina normalmente abierta. Si yo pincho aquí y me acerco aquí, me aparece un desplegable donde yo voy a poder tener estas cuatro posibilidades. Estas cuatro posibilidades es o el contacto normal, que hemos visto, contacto normalmente abierto, o el contacto normalmente cerrado, o flanco positivo, que ya lo hemos visto también en el tema, o flanco negativo, que ya lo hemos visto también en el tema. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos elegir. Como veis aquí, también tengo el contacto normalmente cerrado que lo podríamos arrastrar ya directamente. Pero bueno, podemos hacerlo desde aquí. O directamente desde aquí tenemos también el contacto normalmente abierto, el contacto normalmente cerrado. Está aquí el flanco positivo, el flanco negativo. ¿Vale? Un poco están aquí, un poco todas las operaciones. Podemos hacerlo un poco desde cada uno, desde donde se maneje mejor. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues yo por ejemplo si yo quiero por ejemplo añadir en serie, es decir, añadir en serie, pues ya habéis visto simplemente arrastrar y añadir. Pues por ejemplo aquí voy a poner la variable, si pongo la v ya me aparecen todas, pues la variable 2, por ejemplo. ¿Vale? Y directamente me aparece en qué dirección estaba la variable 2. ¿Qué es lo que acabo de crear aquí? Pues lo que acabo de crear aquí es lo que esto sería es una ANF. Es decir, vosotros podéis pensar que esta línea de aquí es por donde está la alimentación y aquí estaría el cerrar el circuito, el positivo y el negativo si estaríamos, pues, por ejemplo, en un circuito eléctrico. Si entra en la circulación, como se encuentra con un contacto normalmente abierto, por aquí no pasaría. Si este está cerrado, es decir, estaría a 1, estaría activo, pues pasaría. Pero si este está a 0, pues no pasaría porque es contacto normalmente abierto. Entonces, si vuelve a estar, si el contacto está cerrado, es decir, lo activo está a 1, entonces la corriente pasaría y activaría la salida. Al final es una ANF para que para que aquí haya un 1, para que el 10.0 se ponga a 1, esto tienen que estar los dos a 1. Al final es una ANF. El sistema, el lenguaje COP es bastante intuitivo, creo yo, es bastante intuitivo en ese sentido. ¿Vale? Entonces, aquí podemos ver una ANF, que podemos alargarla como queramos. Si, por ejemplo, en esta voy a poner la variable 3, pero voy a poner que esta tiene que estar negada. ¿Vale? Lo pincho, selecciono y negada. ¿De acuerdo? Entonces, vamos creando. Tiene que estar la variable 1, la variable 2 y no estar la variable 3. ¿De acuerdo? Al final es un poco una circulación eléctrica. Si por el contrario lo que yo quiero es una OR, que serían, en vez de estar en serie, serían paralelos, es decir, la corriente puede ir por aquí, pues por ejemplo, me voy aquí a este, y lo que hago es esto. ¿De acuerdo? Entonces me crea otra señal aquí. Entonces aquí le voy a añadir una variable. Pues por ejemplo las 6, ya que estábamos en este orden, pues vamos a poner
variable 6. Y para que sea en paralelo, pues simplemente pincho aquí y busco aquí hasta que se ponga en verde y ya me lo hace. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que la variable 13 se va a conectar o cuando esté la variable 5 o cuando esté la variable 6 o cuando esté las dos. Al final la corriente va a ir de las dos. Yo esto lo puedo poner en paralelo y puedo mezclar como yo quiera. Pues yo por ejemplo pongo aquí la variable, puedo volver a repetirlas, pues la variable 2 y que esté la variable 7 y por ejemplo, esto podemos ponerlo aquí también, pues por ejemplo, si yo estoy seleccionando aquí y lo bajo desde aquí, me va a bajar el brazo desde ese punto. Pues por ejemplo, perdón, me la he cogido mal. Em, Ahora, fijaros que cuando se pone el cuadradito de enlace en verdes, cuando yo puedo, pues por ejemplo, puedo también condicionar, aquí puedo condicionar a variables de salida. Si por ejemplo aquí la variable 8, ¿vale? Que yo aquí le he tomado salida, ¿vale? Ahora esto va aquí y esto que accione, pues por ejemplo, no, me ha salido, no esperaba que se pusiera verde y no me ha salido. Ahí. Pues por ejemplo la variable 11. Pues por ejemplo. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? O sea, al final esto es como una condición a la que esta salida que se condiciona a pues, lo que hacíamos condicionar a otra salida, ¿de acuerdo? Bueno, todas las salidas las podemos utilizar luego también como condiciones para las siguientes entradas. ¿De acuerdo? Y así podríamos coger. En las salidas, también tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, si está, pues voy a poner la variable 10, que creo que la hemos usado. ¿Vale? Si yo la selecciono, también tengo diferentes opciones. Un reset, un set, una salida negada, es decir, que vaya en contra. Tenemos diferentes situaciones que, bueno, pues al final las que vamos a ver nosotros pues principalmente son estas cuatro. Incluso la negada, una salida negada no tiene tampoco mucho sentido. ¿De acuerdo? Es decir, que cuando todo esto esté activo, no esté lo otro, al final, pues por ejemplo, vamos a utilizar en este caso un set y un reset. ¿Vale? Es decir, pues por ejemplo, que cuando estas condiciones, pues cuando esté la variable 1 y cuando esté la variable 2 o la 6, la que sea, la variable 5. Cuando estén estas dos variables, que esto se ponga a set. ¿Os acordáis que era el set y el reset? Es decir, en este caso, para que esta esté encendida, se tienen que cumplir estas. Y una vez que una de estas deje de cumplirse, una de estas tres condiciones deje de cumplirse, esto se vuelve a apagar. Sin embargo, el set lo que hace es que cuando se cumplan estas dos condiciones, esto se activa y cuando una de ellas o las dos dejen de cumplirse, esto va a seguir activo. ¿Vale? Esto es al final un biestable que ahora vemos cómo lo podemos hacer también con un bloque, que se hace lo mismo. Esta es una de las opciones en las que yo suelo utilizar, pues por ejemplo,
dos segmentos, pues por ejemplo, voy aquí a poner la variable 9 y lo que hago es la misma salida, que era la variable 10, la misma salida, pero esta le pongo un reset. ¿Vale? Así, si lo tengo en el mismo, si yo puedo ponerlo en el mismo segmento, porque esto volvemos a lo mismo, es el ciclo de scan, lee de arriba a abajo y luego es cíclico, y si no quiero que pase, si no quiero que pase nada entre medio, o es necesario que pase algo entre medio, entonces las tendría que separar, pero si no, así lo tengo controlado cuando se activa y cuando se desactiva. Esto es al final un biestable, cuando se activa y cuando se desactiva. ¿De acuerdo? Y por eso le pongo el mismo nombre a una variable en set o a una variable en reset. Es lo mismo que hacer exactamente lo mismo que poner un bloque de estos y el bloque, si yo me voy aquí, tengo toda la lista de bloques, ¿vale? Y en estos bloques, pues si yo pongo el SR, pues me aparece el bloque SR, ¿de acuerdo? Yo suelo utilizar más S y R que esto de aquí, que sería lo mismo. Aquí pondríamos la salida, aquí pues pondríamos pues una. Por cierto, yo puedo pues, meterle aquí una marca, tanto por ciento M, y puedo ponerle una marca diferente. Puedo ponerle la 11.1, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que si yo le metí una marca que yo no la tengo dentro de mis variables, voy a ponerla en doble pantalla, voy a hacerlo al revés, ¿vale? Siempre pone a la izquierda la última que teníais abierta, ¿de acuerdo? Por eso si he hecho cerrado una, abierto la otra, para que me aparezcan en este orden, que a mí me gusta más aquí el trabajo y aquí. Si yo tengo una variable que yo no le tengo nombrada, que yo no le he puesto ningún nombre, lo que me va a hacer él es ponerle un nombre. Esto ya lo vimos también en el tema. La pongo tag1, ¿de acuerdo? Y entonces esto sería el bloque SR. Bueno, pues para quitarlo simplemente se selecciona, suprimes y ya está. Y si yo quiero quitar el segmento, pues puedo minimizarlo si no lo quiero ver. Y si yo quiero quitar el segmento, pues le doy a suprimir y ya está. ¿De acuerdo? Simplemente borra. Bien. Y aquí así es como empezaríamos programando. ¿De acuerdo? Aquí podemos ir viendo que se programa. ¿De acuerdo? Tenemos aquí también la parte de los temporizadores, el TPO, si es un bloque, TON, TOFF, TONR, todo lo que también está en el tema. Todo eso tenéis aquí. Los contadores los empezaremos a ver en el tema siguiente y los comparadores también los veremos en el tema siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí un poco tenemos todo lo que serían las opciones principales. Bueno, no hemos hablado, pues por ejemplo, si yo lo que quiero es la opción not, la not estaría dentro de aquí, estaría en la not, que sería, pues por ejemplo, si yo quiero que no esté en esto, pues sería negar todo esto de aquí. No tiene mucho sentido si yo pongo una variable y de seguido el negado, ¿vale? Si yo pongo una variable y de seguido el negado, al final es lo mismo que es poner esta negada. Entonces, pues no tiene mucho sentido utilizarlo con una sola variable. Pues, tiene más sentido pues utilizarla con más.
Y otra cosa que es interesante, pues por ejemplo, que yo quiero que esta se active y se desactive con el reset, pues por ejemplo, esta estaría, por ejemplo, interesante ponerlo que sea con un flanco positivo, ¿vale? Aquí me aparece necesita el flanco, todas las de flanco, tanto el flanco negativo como el flanco positivo, necesitan una dirección de memoria, ¿de acuerdo? Pues yo, por ejemplo, le voy a poner un tanto por ciento M12.c, ¿vale? Pues a lo mismo, como no es algo que ya tenía creado dentro de mi tabla de variables, pues sería tal. Lo ideal es que luego a la hora de crearnos, pues dejemos direcciones de memoria pues para estas cosas. ¿Qué es lo que hace esto? Esto lo que hace realmente internamente es una comparación con un ciclo de scan, a ver cómo estaba en el ciclo de scan anterior esta variable, la variable 9, y ver cómo está en este momento. Si ha pasado de 0 a 1, en este caso flanco positivo, si en el anterior ciclo de scan estaba a 0 y ahora está a 1, bueno, pues entonces activa el reset, es decir, eh, el reset de la variable 10 o la variable 10 la desactiva. ¿De acuerdo? Y ahora ya puede cambiar todo lo que quiera porque da igual, porque solo ha afectado el flanco. ¿De acuerdo? En el caso anterior, cuando no habíamos puesto el flanco, quiere decir que el reset va a estar continuamente activado siempre que esté la variable 9. Ahora solo se va a activar en el momento en el que cambie de 0 a 1, con lo cual luego puede quedarse a 1 todo el rato que quiera, puede volver a 0 todo el rato que quiera y que solo va a volver a activar el reset en el momento en el que pase de 0 a 1. Si hubiese sido un flanco negativo, pues al revés, de 1 a 0. Pero por eso necesita dos direcciones de memoria. Una que es la que almacena justo en el estado anterior y otra la que está en el actual ciclo de scan. ¿De acuerdo? Luego lo vemos cuando hagamos la simulación, pues lo vemos mejor. ¿De acuerdo? Bien, pues este vídeo lo dejo ya aquí y en el siguiente vídeo ya veremos, pues simularemos un poco cómo ver estas variables y cómo se simula. Así que de momento lo dejamos aquí. Hasta el siguiente vídeo.